debate, vosotros sois los protagonistas. Me comentan que Jorge Perugorría está viniendo. Y con nosotros tenemos, perdona... María Hernández. Exacto. Muy bien, pues... yo Marian Hernández, Carlos Enrique Almirante... Sí, tú ya estabas antes. Sí. He regresado. Raúl Alda y Félix Vizcarra. Bueno, yo un poco así para romper el hielo, porque realmente las preguntas importantes son las vuestras, le preguntaría a Félix por, yo creo que la primera vez que vemos un policíaco en La Habana, ¿no? Porque siempre es más un cine social, el día a día de allí, la supervivencia y tal, ¿no? Y bueno, pues en principio es como un reto fascinante, ¿no? ¿Cómo te lo tomaste? ¿Cómo lo viste? Sí, pues eso es justo el gran concepto, ¿no? El high concept que dicen los yankees, ¿no? Los yumas. Esto que lo hacía tan atractivo el proyecto a priori. Efectivamente, quizás hay, si generalizamos, hay excepciones, ¿no? Pero si generalizamos, quizás el cine cubano bebe más de una tradición neorrealista, ¿no? Pero claro, para mí esa ciudad, ¿no? Cuando Mariela Besuyevsky, nuestra productora aquí presente, cuando me acuerdo me llama y me dice, no, es esto, es llevar al cine el mundo de Padura, el mundo del Conde, y digo, en la ciudad de La Habana, digo, pero es verdaderamente como tú dices, ¿cómo no se ha hecho antes, ¿no? Recuerdo que es una cosa que ahora viene mucho a mi mente estos días, ¿no? ¿Cómo no se ha hecho antes? Es que esa ciudad, con sus recovecos, con sus callejones poco iluminados, con sus misterios, y es que parece que está pidiendo ese género, ¿no? Parece que está pidiendo que ruedes ahí un noir, ¿no? Una especie de ahí este invento nuestro que lo llamábamos con cariño noir caribeño, ¿no? Era un poco nuestro género, porque es verdad que bebe mucho del noir clásico, de la novela negra, pero le dábamos el matiz marciano, bizarro, ¿no? Que si quieres, que tiene la vida en La Habana, ¿no? Un ejemplo rápido, y así ya paso la palabra a mis compañeros. Pues cuando estábamos localizando y yo me adentraba por esos callejones, recuerdo, por ejemplo, a veces veía detrás de una ventana y alguien apoyado mirando, observándonos. A ver, eso es algo que para el habanero pues es una cosa habitual, bueno, pues que es alguien que está ocioso, que no tiene ocupación y que está simplemente mirando. Si estás tú pensando las atmósferas propias para un thriller o para una historia policíaca, de repente ese detalle era maravilloso. Si estaba, probablemente había una explicación y a lo mejor eso era, pues eso, no. Bueno, no sabes si es un informante, si es un... Se está vendiendo si está dando información para el CDR, si es traficante, yo qué sé, pero claro, eso es un ejemplo, ¿no? De las muchas cosas que ofrece La Habana que tienen que es eso, que te llevan a ese misterio, a ese... Y estos días venía a mi mente ese tipo de cosas, ¿no? Entonces cuando eres... Eso, el que está, espero yo que esa dualidad también yo de haber sido de fuera, pero un poco haberme convertido casi un poco en habanero de adopción, para algunas cosas tienes esa visión de fuera de decir, uy, esto a lo mejor estáis acostumbrados a verlo diariamente, pero esto creo que para nuestra historia va a funcionar muy bien, ¿no? Eso es. ¿Queréis añadir algo? Bueno, para nosotros, aparte del equipo cubano, que venga este grupo de genios a hacer este proyecto a La Habana, fue un honor y fue un placer, y realmente hemos visto La Habana fotografiada de muchas formas y para nosotros es algo normal y cotidiano esto que pasa, pero creo que Félix y Pedro de la fotografía y todos encontraron como un sentido y algo especial y diferente en la ciudad, y eso creo que lograron fotografiarlo y mostrarlo, y para nosotros es un orgullo y se siente diferente ver La Habana vista desde un punto de vista tan interesante y tan lindo como lo vieron ellos. Bueno, ¿alguna pregunta? Venga, animaros. Que no se pide todos los días al equipo de la película, ¿no? Hicimos mucho esfuerzo en eso, ¿no? En recrear atmósferas, ¿no? Es una cosa de la que yo suelo hablar a veces, ¿no? Tienes un guión, ¿no? Que el propio Padura y su esposa, Lucía López Cola, han adaptado, y de repente tienes eso, dices, bueno, ¿qué podemos aportar nosotros, ¿no? Cuáles son nuestras armas como director y como intérpretes para
enriquecer esto al máximo para hacerlo lo más atractivo posible, y digamos eso, ¿no? Es el trabajo de recrear esas atmósferas, como tú has dicho. Pedro Márquez es director de fotografía, sí, es español, pero el director de arte, Carlos Urdanibia, es cubano. Hubo una comunión y un entendimiento muy majo, sí. Pero bueno, ya hay preguntas, o sea que si queréis... Por favor. Sí, no, es solo un comentario. Creo que hay algo que salta a la vista inmediatamente, y es la fotografía. La fotografía es realmente extraordinaria, no solamente por la calidad, sino por las tomas con que se van insertando en la película, ese contraste entre una Habana nueva, la Habana del Vedado, y esas tomas aéreas que realmente son extraordinarias. Es un contraste que además color, parte de la miseria que pueda haber debajo de esos techos, yo creo que es muy revelador y que es muy original. Acabamos de ver en menos de 2 meses 3 o 4 películas cubanas que se han estrenado sobre temas cubanos, fotografiadas en La Habana, y yo creo que uno de los grandes logros que tiene la película justamente esa fotografía. Y el segundo, que también se ve, es el reparto. El reparto es de primera. Los que conocemos el cine cubano a lo largo de mucho tiempo, el cine, la televisión, donde han aparecido grandes actores, yo creo que la selección que habéis hecho es extraordinaria. Todos y cada uno. Enrique, no, Carlos, Almirante. Gracias. Sí, sí. Eres familia de Enrique. Hijo de Enrique Almirante. Ya me imaginaba. Sí. Ahí está la huella extraordinaria de tu padre. Gracias a Dios, algo hay. Y bueno, como guión, juego de guión y novela, a mí me parece que el guión también tiene algo extraordinario, y es que siguiendo la novela es original. Trabaja con la novela y hace justamente las adaptaciones necesarias para convertirlo en esta especie de, no thriller, sino cine negro, como lo definías tú, que me parece muy bien. El juego es extraordinario entre el texto de la novela y el guión, que por algo están detrás, bueno, pues los que están, ¿no? Pero estupendo. Ahora una pregunta específicamente para ti. ¿Esto podríamos considerarlo como un primer episodio de esa serie que tenéis en producción? Mira, si el proyecto ya desde el inicio tenía esa particularidad, que íbamos a rodar primero esta película para cine y la íbamos a montar con el propio tempo y el propio, digamos, tono para su exhibición en salas cinematográficas, pero a continuación, digamos, sin parar, íbamos a seguir rodando la adaptación de las otras 3 novelas de Padura, para que luego también tuvieran cuando la película ya tenga su vida, luego también se puedan ver en una exhibición también de cara al mercado internacional, como una serie de 4 películas, una miniserie también se llama, ¿no? Pues aquí en España lo emitirá Movistar Plus y Televisión Española, y bueno, y ahora ya tiene su distribución también internacional en muchos países ya, o sea, en Estados Unidos, Latinoamérica, muchos países de Europa, ya está la cosa ya caminando por ahí, o sea que nos estamos muy contentos de ese interés que ha despertado. Mira, si quieres, para que yo pase también la palabra a mis compañeros para disfrutar, ya que están aquí. La palabra, Yo de esto no sé. Efectivamente fue un regalo para mí llegar a Cuba y encontrarme con que podía, o sea, digamos que podía construir el reparto de esto con los mejores actores de una nación en la cual hay un muy serio respeto por la profesión del actor y también una seria formación, ¿no? Es decir, te sientes muy, muy afortunado, porque de repente para cada uno de los personajes tienes a tremendos actores con una tremenda carrera a sus espaldas. Imagínate como director cuando eso sucede. Y en ese mare magnum de estar yo en La Habana haciendo pruebas a actores, me llega un vídeo de una actriz que yo conozco desde hace tiempo, no la conozco personalmente, pero que sigo su carrera, que un vídeo de Marian Hernández. Marian Hernández, digo, pero sí, es maravillosa, pero sí me encanta, me río muchísimo, pero siempre la he identificado con una actriz de comedia. Digo, ojalá, si yo espero algún día trabajar con Marian Hernández en la comedia, pero esto no. Que tienes que ver en este vídeo, hace una propuesta especial para el personaje de Lisette. Lo que Marian ya volcaba en ese vídeo, había esa profundidad de
de tristeza, de sordidez, le daba una carga de profundidad al personaje. No era una profesora frívola, sino verdaderamente entendíamos que estaba huyendo hacia adelante, estaba intentando llenar su vida de experiencias, porque probablemente había algo en su interior que le hacía estar profundamente triste y bueno, me pareció que ganaba tal magnitud el personaje que, bueno, pues que fue, bueno, me recuerdo, y estando yo en La Habana, te llamé y te dije, bueno, va a haber que trabajar tu acento, tal, pero me parece que eso va a ser un reto divertido. Me parece que lo más difícil ya lo estás aportando tú. Así que cuéntanos, Marian, un poco sobre tu aventura desde el otro lado del charco. Qué emoción, gracias, Félix. Bueno, para mí fue un regalo, la verdad, fue muy rápido. Me pareció que al final la película habla sobre esta mujer y investigan su asesinato, y había que mostrar lo que le pasaba a ella en muy poco. Al final prácticamente fue un día de rodaje, porque el resto de los días fue de muerta prácticamente. Sí, todo lo de la casa fue en una noche. Y lo que hablábamos Félix y yo sobre todo era eso. En la película se habla mucho de ella, es una especie de Laura Palmer, y se tiene que mostrar cómo está ella en ese momento, para que sea tan potente en tan pocas imágenes, ¿no? En tan pocos flashbacks que hay de su última noche. Con lo cual para mí lo interesante era eso, era plasmar su tristeza, su momento personal, su decadencia, su falta de sueños, de interés en unas imágenes y en una cosa de adicción un poco sexual y de drogas, por esa búsqueda de la nada que siente ella y que efectivamente la llevan a la muerte, ¿no? Y fue muy interesante. Y luego el tema del acento, pues tuve la gran suerte que, bueno, yo soy canaria, vengo de grabar y estoy con acento peninsular, pero soy canaria. Pero es muy diferente el acento y lo trabajaba con ellos continuamente. El día entero ahí repitiendo y repitiendo. Tuvimos la gran suerte de que la productora nos puso una profesora de dicción y fue un trabajo de muchos días, muchos más que el rodaje, de actitud y de dicción sobre todo. Sí. Qué bien. Eso es un piropo. ¿Viste? Eso es un piropo muy grande. Te seguimos por las tardes. Muchas gracias. El electrodoméstico. Ahí estamos ahora. La típica actriz cubana que ha venido a España a trabajar. Una isleña. Contasteis con la ayuda de la policía cubana y tal, porque es novedoso, es la primera vez que vemos los coches, el armamento, todo eso es parecido a la realidad, y luego se va a estrenar la miniserie allí en los juegos de Berlín. ¿Quieres, Lía? Está aquí nuestra productora cubana, no sé si quieres Venga, Lía, cuenta. arrojarnos una... Sí, seguro que... Bueno, no contamos con la ayuda especialmente de la policía, quiero decir, contamos con la ayuda como cualquier otra película para cerrar calles, el rodaje, un poco. Todo está recreado, los uniformes no son uniformes de policía idénticos, son por confección y vestuario, igual que todos los vehículos y tal. Ese es un punto siempre complicado, pero en todas partes, no especialmente en todas, pero no, realmente... O sea que los cuarteles no son los toquentes. No, eso fue especialmente difícil, fue una de las locaciones que más se lo resistió. Nunca pensamos en buscar realmente estaciones de policía, porque en términos de logística y infraestructura sería tremendo, pero también a nivel de fachadas era difícil de encontrar, ¿verdad, Félix? Y bueno, esperamos que sí la podamos ver en La Habana. Yo creo que sí, que en Cuba sería una gran expectativa. Creo que en Cuba todo el mundo tiene su Mario Conde en la cabeza y ese es el principal reto, ¿no? Así que... Yo quisiera también comentarte que me ha llamado la atención la banda sonora, ¿no? Porque siendo un país musicalmente muy potente, la banda sonora sin embargo sigue más
unos cánones clásicos, ¿no? Del noir, y queda muy bien. O sea, me sorprende que sin necesidad quizá de escuchar la música tipo Buenavista y tal. Exacto, sí. Queda estupendamente, ¿no? Nos pareció que eso, que le daba elegancia y le daba clasicismo el vincularlo, digamos, más por el lado de las bandas sonoras clásicas del género negro, o un jazz más clásico, por evitar también un poco clichés, ¿no? Me recuerdo que lo hablaba con Lía decía, bueno, es que parece que en Cuba, dice, es que hasta cuando aterrizo en el aeropuerto y tiene que haber ahí alguien tocando, dice, aquí parece que todo tiene que ser las congas, y bueno, era un poco, creíamos que así le dábamos ojalá, el espectador juzgará, pero ojalá le dábamos así una cierta aura más clásica, más de... Sí, y evitábamos un poquito a lo mejor el cliché, no es que no suenen músicas cubanas en la película, como ahí ya habéis escuchado, suenan en muchos momentos, pero quizás la banda sonora nos apetecía llevarlo más al lado universal del proyecto. Lo casa muy bien con la ciudad y con el rostro de Perú Gorría, ¿no? Con ese personaje, ¿no? Sí. Ya digo, sí, muchas veces hablábamos de eso, noir caribeño, ¿no? Las dos cabezas del proyecto, ¿no? Había que mantener el equilibrio, que no era solo policíaco, porque muchas veces lo que nos interesa es lo caribeño, es decir, es el retrato generacional de Conde y sus amigos, ¿no? Esa crisis generacional de la que tanto suele hablar Padura, ¿no? El haber peleado por una serie de ideales, el mirar atrás a tu vida y pensar dónde están los mejores años de, ¿no? Yo le decía a Padura, no te preocupes, eso es universal, o sea, todos miramos hacia atrás y pensamos, bueno, ¿qué ha pasado con mis luchas, mis esfuerzos, dónde han quedado ahora? Es decir, hay una cosa muy cubana, pero espero que muy fácilmente extrapolable al resto del mundo. Pero sí, efectivamente, el buscar ese equilibrio constante que funcionara fuera de la isla, pero que tampoco en la isla fuera un hazme reír. Esperamos, o sea, que no es esta cosa a veces de los rodajes hollywoodienses que llegan a España y dicen que las fallas son en Sevilla y que se queman las vírgenes. Bueno, pues eso, ¿no? Encontrar, espero, un equilibrio, ¿no? Entre la cubanidad y el lado más no sé, universal del género. De hecho, a mí ahí me parece muy interesante, porque uno de los miedos al principio era que no se entendiera el acento cubano o palabras, y da igual que algunas palabras a lo mejor no sepamos qué significan o lo que dices, porque yo creo que lo que hablabas ahora, yo creo que es bastante universal, tanto el tema como las situaciones, y ese miedo que había en un principio creo que desaparece y que todo el mundo la entiende perfectamente. En ese sentido, ahora que lo dices, perdona, hace poco vi una película chilena, bueno, San Sebastián, y estaba subtitulada en castellano porque era imposible seguirla. Claro, pasa a veces. La película es Jesús y se estrenó hace unos días y era muy difícil. Lo intentaba, pero menos mal que estaba subtitulada. Muchas veces es muy difícil seguirlo, aunque sea... Y a veces pasa como las películas españolas, ¿sabes? También. Y las cubanas mucho. Claro. Sí. Aquí está Mariela, nuestra productora, y era algo que también de lo que hablábamos mucho y hacíamos mucho hincapié en rodaje. De nuevo eso, encontrar ese equilibrio, ¿no? Hay muchas expresiones muy cubanas que yo ya me las sé, y entonces ya sé, pero por lo menos que para el castellano. Si se trabajaron los guiones, se depuraron un poco, no fuera algo que después... Sí. Y también creo que no se perdió el sentido cubano, o sea, el cubano se va a sentir identificado perfectamente. Sí, sobre todo la familia, o sea, Esa es la con la madre, el hermano, la comida, momento, todo. Es muy cubano. ¿Cuánto tiempo duró el rodaje? No sé si lo habéis rodado ya todo. Está todo rodado, sí. Ya está todo rodado. ¿Cómo fue el rodaje y en cuanto a medios me refiero? ¿Cómo está ahora Cuba como para rodar estas producciones? ¿Se ha notado diferencia? Soy muy malo para acordarme de las jornadas, pero Mariela... 14 semanas en Cuba y 4 en Canarias. ¿Cuántas en Cuba, perdón? 14. 14 en Cuba, pues a mí sí me hicieron muy largas, pensaba que eran más. No, de verdad.
No porque tuviste toda la preparación. Sí, Claro. como unas... 25 Creo que fueron más de semanas. 100 jornadas en total, ¿verdad? Me acuerdo que llegamos a la jornada 90 y tantos o algo así, no me acuerdo. Sí. Más no me acuerdo, pero Sí. lo que pasa es que, claro, con la preparación que fueron, o sea, tuviste 25 semanas. Sí, pues eso. Como Y, 5 meses. y los medios, pues yo creo que no, Como 5 meses. Un total de rodaje, sí. yo creo que no, los medios, pues eso, pues fuimos los primeros creo que puedo decir que fuimos los primeros en poder mostrar tomas aéreas sobre La Habana, es decir, bueno, ahí yo creo que es una ciudad, está en continua, transformación. Y Gracias a la gestión de ella, sí, con los drones, sí, no en fueron conti- fáciles. no fue fácil, sí, efectivamente. No es fácil. Por suerte, al ser un rodaje largo, íbamos a hacerlo al principio, no teníamos los permisos, la iba avanzando y al final pues casi fue de lo último que Cuando hicimos. nos lo dieron se quedaron sin batería. Son fotogénicas las azoteas de La Habana. Tiene algo como no lo hemos, Tiene su historia, tiene algo que no, es algo que no hemos visto nunca y entonces tiene esa especie de collage que digo yo casi que es como un collage abstracto de Exacto. texturas, de historia porque vas viendo casas es muy rico. Me llama la atención una cosa que has hecho, bueno, a mí me lo parece, que has hecho una película de cine negro pero de día. Normalmente las películas de cine negro, bueno, no sé si todas o no, pero las novelas, pues de noche llueve, hay pues, mujeres fatales, esquinas, sombras y tal, y esta sin embargo es un cine negro de día, ¿no? No hay escenas, las únicas las... Bueno, tiene, bueno, sí que es verdad que y lo que sí que intentábamos con Pedro Márquez, nuestro director de fotografía. Hombre, Pichi. Sí, pónganse de pie. Está trabajando sin parar, ¿eh? No piensen que se enredó en la vida madre. Noche. Sí, estábamos hablando de la fotografía. Sí que tratábamos diferente fotográficamente el día, la luz es cegadora, como sabemos es un país de un clima cálido. Y en cambio por la noche digamos que florece otro tipo de vida, florecen otro tipo de colores. Había una especie de lema que nos repetíamos como un mantra porque era divertido, que era, ahora ya no me acuerdo, pero nunca las noches han tenido tanto color, ¿no? Es verdad que la noche habanera la tratábamos diferente fotográficamente al día. El día en el día en un clima tan cálido normalmente te resguardas de la luz directa y casi siempre te llega una luz indirecta, es una luz... y mientras que por la noche vemos que florece otro tipo de luz y en La Habana especialmente hay una mezcla de temperaturas entre los tubos fluorescentes y las bombillas y bueno, es una ciudad muy rica yo creo para eso en temperatura de color, ¿no? Por la noche y era, bueno, eso me parecía bonito. Sí. Y ahora aquí llegó Pedro Gorría, yo hablaba del reparto extraordinario, excelente, con que cuenta la película completo. Lo que acabamos de ver viva, lo que acabamos de ver viva y acabamos de ver ahora en la pantalla este pedazo de actor extraordinario, tan flexible, tan múltiple, tan polifacético, tan capaz de desdoblarse en tan múltiples, diferentes y distintos personajes, realmente lo convierte en una estrella, en un gran actor. No quiero decir que sería estrella, un gran. Los grandes... Es un actor universal. Este tipo es un peligro en la pantalla. Sí, efectivamente. Lo que cuando trabajas con los grandes te das cuenta que los grandes son grandes por algo. Efectivamente aquí tengo a Pedro Gorría que al principio yo digo que eso que vi cómo nos conquistaba a todos como conde por su humanidad, por su tremenda generosidad, por su sentido de la amistad. Lo machacamos, imagínense, estamos hablando de cuántas semanas hemos dicho en total, 14 más 4, no sé qué, estuvo siempre con su mejor actitud, con su positivismo, tan buen compañero, siempre ayudándonos a todos, delante y detrás de la cámara. Pero bueno, ya que estamos aquí, voy a hablar de una cosa un poco más técnica, que no parezca que vengo aquí a
En fin, todo lo que he dicho, la verdad es que podría estar horas, vamos, estamos en deuda con semejante actor, estamos en deuda, lo han visto ustedes, o sea que ya juzguen ustedes por sí mismos, pero lo han visto, estamos en deuda con él. Es una cosa que me gusta mucho de la forma de trabajar de Perú Gorría. A priori pensé que era un actor muy técnico, le veía concentrado, le veía siempre entre toma y toma, estaba sentado en su silla, trabajando. Hablaba con él y yo era muy preciso, digo, esto es como el que trabaja como un reloj suizo. Le decía, no, la primera frase súbemela un poco de ironía, en cambio la segunda baja, ahí frenas, le miras a yo y lo hacía todo al milímetro. Digo, este hombre, y mantenía la continuidad de una toma a otra, digo, es de un control técnico inmejorable, es como un reloj suizo. Y conforme le voy conociendo a él, voy dándome cuenta de que en cambio también se acerca mucho a Conde desde el corazón, desde la intuición, desde sus propias experiencias vitales. Me parece que la combinación de esos dos elementos es lo que le hace un actor tan completo, ¿no? tan increíble. O sea, por un lado un control técnico milimétrico y luego una cosa tan cercana, tan de corazón, tan de piel, no sé. No, y también tener la posibilidad de tener un personaje tan bien dibujado, ¿no? Y como Mario Conde de Leonardo Padura, eso es un privilegio cuando uno tiene un personaje bien escrito. Eso uno lo puede gozar y puede tener todos esos matices, ¿no? Que es un personaje maravillosamente escrito, posiblemente el personaje más entrañable y querido de la literatura contemporánea actual cubana. Y yo creo que por eso, cuando hablaban del elenco, que habemos aquí parte, como mismo yo tenía un sueño tremendo que acabo de cumplir, que era interpretar a Mario Conde, pues todos los actores cubanos igual. Y entonces Félix pudo contar con realmente para personajes pequeños, con lo mejor de los actores cubanos. Todo el mundo quería ser parte del proyecto, le tocara tal personaje o cualquiera, pero todo el mundo quería ser parte de él. Y eso es un gran lujo porque hay un elenco extraordinario de actores de primera, de todo haciendo personajes muy pequeñitos pero grandes actores. Empezando por Carlito, al cual tuve también el privilegio de dirigirlo en una película que se llama Fátima, el Parque de la Fraternidad. Interesante y diferente. Que de mujer también lo borda. De mujer a policía está un poco. Hay un actor más polifacético que puede hacer de mujer y de policía. Bueno, Pichi también lo hizo, por supuesto, claro que sí. Bueno, de gay, tú vas. De gay a policía. Yo me pasé un poco la línea de travesti. Yo os propondría a los actores cubanos una pregunta típica que hacemos los periodistas, ¿no? Que cómo os aproximáis al personaje. Como hay una base literaria, estrictamente lo extraes o sea, tu imaginación funciona a partir de la literatura, de la novela de Padura, o conocéis, por ejemplo, en tu caso, en el tuyo también, un policía así, un Mario Conde real que está por las calles de La Habana. Sí, bueno, en el caso particular mío, porque en este caso en particular ha sido un proceso de muchos años, porque primero como lector de las novelas de Padura, o sea, descubrir ese personaje y ver el potencial que tenía como personaje. Pero claro, del mundo de la literatura, del cine, va un trecho. No sé si alguna vez comentamos eso, se hizo una versión de teatro de Máscara en Cuba. Una versión libre de teatro. Pero al mundo del cine, pero el personaje es tan entrañable que como actor tú te quedas así, wow, si se pudiera hacer ese personaje. Entonces, durante muchos años, hace como 15 años, Padura y yo hemos intentado pues llevar al cine algunas de las novelas y empecé como un acercamiento, primero como lector, después ya el interés mío propio como actor de interpretar el personaje, y me fui acercando. De hecho, lo intentamos hasta con Mariela, creo que hablamos en general de una vez de lo de, creo que era Adiós Hemingway. Sí. Pero así muchos proyectos que de alguna manera nunca se concretaron. Pero fue una manera de ir acercándome al mundo de Padura. Después entonces también hice 7 días en La Habana, donde interpreto un personaje escrito por Padura, que era yo creo que su primer guión cinematográfico.
después interpreto en Regreso a Ítaca, interpreto un personaje que es cínico, tremendo personaje, interpreto en Regreso a Ítaca, que es un personaje de Padura, y fui poco a poco acercándome a ese mundo de Padura hasta que se concretó finalmente este proyecto, y entonces ya yo venía con un recorrido así largo, ¿no? Era una cosa muy soñada y donde había pensado mucho, y he tenido la suerte también de compartir no solo profesionalmente con Leonardo, sino también de ser su amigo y desde el principio charlar mucho sobre este personaje. Y este personaje, que él lo explica muy bien, este personaje él no lo describe físicamente en la novela, él le da esa libertad al espectador para hacerlo como algo emblemático de lo cubano, para no ponerle rostro, ¿no? Puede ser un mulato, un negro, un blanco, puede ser cualquier cosa. Lo que sí está bien representado en la novela es lo cubano del personaje. Y eso es muy inteligente de su parte. Entonces, en ese mundo de lo cubano es donde él se convierte, este personaje, en la literatura, y ahora reforzado con las películas, en un ícono de una generación, algo que representa una generación de cubanos que hemos tenido y compartido experiencia. O sea, que en este personaje yo también tuve que buscar mucho dentro de mí, de mis propias experiencias, de mis propias vivencias como generación, ¿no? Que comparto con Mario Conde. ¿Quieres tú comentar algo también respecto a tu...? Bueno, a mí me llega de una forma diferente. Soy de otra generación que no creció con las novelas. Yo llegué después del periodo especial de todo. Y me llega de una forma diferente, pero para mí ha sido un verdadero placer y un orgullo estar en este proyecto y formar parte de esto que se ha llevado al cine, que va a quedar yo creo que para siempre. Y también de estar al lado de Pichi una vez más, trabajando, haciendo una pareja de policías, pues, que yo creo que puede ser entrañable, ¿no? Y cada uno en su estilo, cada uno en su posición, pero que se hacen uno. Y creo que eso nos surgió espontáneamente y natural. A pesar de que lo estábamos buscando, es algo que está en nosotros dos. Y hicimos de hermanos una. Hicimos de hermanos, ahora de policía, ya me dirigiste en la de Fátima, o sea, es una carrera lo que tenemos juntos acá. Pero ha sido un placer de verdad, y como decía, la película y todo cuenta con actores increíbles que para uno es un placer estar ahí y formar parte de eso. Y de hacer lo mejor que se pueda. Eso. Gloria, aparece por ahí Vladimir Cruz, ¿no? Que es tu también. partener, sí. que Prensa Chocolate de Sagra. 6 películas juntos. Sí. Aquí Félix, aquí Félix tiene el bombo de ponernos enemigos. Pero realmente somos muy... Sí, un personaje que evoluciona en el resto de las novelas y de la serie. Y la compañera que también hace un trabajo extraordinario. Hoy estuvimos hablando en la radio de ella. Hoy estuvimos hablando en la radio. Sí. De verdad que es tremendo. Sí. Y todo el elenco realmente, sí. Juana Costa. Todos entre el equipo, igual los actores, que como el equipo técnico se hizo una gran familia durante estos 5 meses realmente. Yo creo que no había estado en un equipo tan maravilloso y donde se compenetraran tanto el equipo español con el equipo cubano, que ese día final fue una tristeza, como alejarnos de la familia, así que llevábamos tiempo conviviendo juntos. Fue más largo de lo que es un rodaje habitual. Y nos divertimos muchísimo, la pasamos muy bien y eso se refleja, la buena energía de alguna forma yo creo que sale en pantalla. Bueno. ¿Se estrena el 30 de septiembre? Se estrena pasado mañana. En sí. cines de toda España. Si lo que decíamos, hoy en día, pues si les ha gustado, si les ha transportado a algún lugar y han disfrutado del viaje, por favor, recomiéndenla, porque es... Y si no les ha gustado también, un tuit. Gracias por venir. Muchas gracias. Yo que barro un poco para casa, en el Días de Cine de mañana tendréis un excelente reportaje sobre esta película. Gracias.